Ok. La adoración en un corazón circuncidado. Juan 4, del 20 en adelante, dice: Nuestro Padre adoraron en este monte, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradoras busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todas cuanto es dicho, cuanto es hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La palabra del Señor está bendecida. Bien. Adorar significa postrarse ante Dios por lo que Él es. Es una actitud del corazón postrándose ante Dios por su grandeza, por su honra, por su bondad, por su misericordia. Es una actitud de confianza por lo que Él ha de confianza por lo que Él hará y de gratitud por lo que Él ha hecho. Bien, la adoración incluye lo que es adorarle, lo que es exaltarle, lo que es orar es parte de la adoración. Y obedecer es parte de la adoración también. Bien, ¿qué sucede? La adoración extrínsecamente está ligada a la obediencia. Las personas que no obedecen o que son desobedientes no tiene significado que adoren, porque la adoración es básicamente está ligada a la obediencia, a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho, ¿verdad? En términos espiritual. Ahora bien, nosotros tenemos que entender cómo era la adoración en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo adoraba. Y el pueblo adoraba de una manera ritual en el Antiguo Testamento. Si nos damos cuenta, Dios instituyó cómo orar y Él estableció la forma de cómo se debía orar. Quien le enseña a adorar al pueblo de Israel es Dios. Y lo que Dios establece primero es que le da la orden a Moisés de que le haga un tabernáculo, que le haga un arca, donde iba a reposar la presencia de Dios. Y ellos durante el tiempo que anduvieron en el desierto andaban con esa arca. Tenían los levitas que eran que cargaban el arca. Y ellos andaban con esa arca para arriba y para abajo en medio del desierto. Luego vemos que Salomón le hace casa a Dios y ahí establecen el lugar donde se debía adorar. Se debía adorar en el templo. Entonces, ¿qué sucede? Este templo estaba en Jerusalén. Pero una de las cosas que Dios quería con el propósito de que ellos le adoraran era para que ellos recordaran siempre lo que Dios había hecho con ellos. Dios quería que ellos tuvieran, cada vez que estaban adorando, se recordaran de que Dios lo había sacado de Egipto y que lo había llevado por el desierto. Y en el desierto Dios se le había manifestado y se le había revelado. Entonces, cada cosa que Dios había hecho con ellos, Dios quería que ellos los recordaran para que ellos vieran la grandeza, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pero primero, para adorar había que construir un altar. Si la adoración estaba ligada al templo, pero también había un altar donde hacer los sacrificios. Porque en aquel tiempo los sacrificios eran parte de la adoración. Es decir, tú no ibas a donde Dios con la mano vacía, tú ibas ante Dios con algo que tú tenías que sacrificar para iniciar la adoración. O era parte de la adoración, mejor dicho. Ahora bien, ellos adoraban a un Dios que estaba lejano.
a un Dios que ellos no conocían. Y adoraban a un Dios que al cierta manera un Dios temible. Y muchos pueblos tenían a Dios como un Dios temible. Hasta el nombre que se daba Jehová, varón de guerra. Es decir, que era un hombre, que era, lo hacían una figuración de que era un hombre fuerte y que era de guerra. Entonces Jesús viene a romper el paradigma y viene a presentar a Dios como un Dios de paz. Si los judíos tienen a un Dios de guerra, pero Jesús viene a presentar a un Dios de paz. Entonces, ¿qué sucede? Jesús viene con esa mentalidad para romper ese paradigma. Vino a ser a Dios cercano, a que Dios estaba cerca. Y vino a revelar el corazón de Dios como Padre. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros desde la caída nacemos huérfanos en términos espiritual. Y esa orfandad en términos espiritual es que hace que busquemos a qué adorar. Si nos damos cuenta, todas las civilizaciones han adorado algo. Todas. No hay una civilización registrada que no haya adorado. Algunas han adorado el sol, la luna, el agua, los animales. Hoy todavía hay civilizaciones que adoran animales. Al elefante, al león, la vaca y cosas así. Porque es la necesidad del hombre adorar. Porque es huérfano en términos espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Jesús vino con ese propósito de revelar al Padre el corazón del Padre. Ahora bien, pero lo que yo me doy cuenta que todo lo que Jesús hacía, lo hacía de una manera intencional y provocativa. Jesús era intencional y provocador. Y me voy a explicar en estas dos palabras. Intencional, porque todo lo que él hacía, lo hacía con una intención. Si nos damos cuenta, cuando Jesús llega a donde la mujer samaritana, en Juan 4:3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad de pasar por Samaria. Yo sé que cuando Jesús le dijo, vamos a Galilea, los discípulos inmediatamente dijeron, ok, nos vamos a Galilea y nos vamos a ir cruzando el Jordán y por los montes para no tener que pasar por Samaria. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Al punto que los judíos tomaban la ruta más larga en esa dirección. Esa ruta había que cruzar el Jordán, ir por los montes y de nuevo cruzar el Jordán. Pero cuando Jesús le dice, vamos para Galilea, ellos están pensando, ok, vamos a tener que ir 2 veces, cruzar el Jordán y los montes. Y cuando seguro Jesús va caminando, pero maestro, ¿para dónde tú vas? Si nosotros somos judíos y los samaritanos, nosotros no pasamos por Samaria. Entonces Jesús dice el texto que era necesario pasar por Samaria, porque Jesús tenía en el cielo se había dispuesto un encuentro divino que era de Jesús con esa mujer. Jesús tenía, la necesidad de Jesús era encontrarse con esa mujer. Y en el texto, cuando leemos el texto completo, dice que Jesús estaba cansado, tuvo sed y se sentó en el pozo. Se sentó a esperar. El asunto que, como decía Jocelyn ahorita, Jesús fue a una hora donde las mujeres no iban a buscar agua. Las mujeres iban a buscar agua alrededor de las 6 de la mañana. Jesús estaba ahí alrededor de las 11 de la mañana. A una hora que las mujeres no iban a buscar agua. Las mujeres iban temprano a buscar el agua porque esa era una parte de su oficio. Agua limpia. ¿Qué pasa? Esta mujer va fuera de horario. No, el texto no dice por qué esa mujer iba fuera de horario a buscar el agua. Y no voy a especular quizás porque, pero iba fuera de horario a buscar el agua. Pero Jesús sabía que esa mujer iba a estar ahí. Y Jesús lo que hizo fue, desde que habló con ella, fue provocarla. Jesús, por eso le dije que Jesús era un provocador, porque la quiso provocar. Y la quiso provocar en el buen sentido de la palabra, porque él le pide agua. Y el primer error, vamos a decirlo así, que él hace es un judío hablando con una mujer en la calle. Los judíos no hablaban con la mujer en la calle. Por eso los discípulos se encuentran raros y no le hacen preguntas. ¿Qué tú hablabas? ¿Qué tú decías con esta mujer? Pero esa es la expresión de que ninguno le preguntó qué le preguntaba o qué hablaba.
Al ver ellos a Jesús hablando con esa mujer, le fue extraño. Una, porque los judíos no hablaban con la mujer en la calle. Y dos, menos con una samaritana. Menos con una samaritana. Y había un conflicto entre los samaritanos y los judíos. Y era porque los samaritanos hicieron un templo en el monte Gerizim para adorar, para no tener que ir a Jerusalén. Porque los samaritanos se unieron cuando vinieron de la deportación de Babilonia, se unieron con algunas razas de los asirios y hicieron una mezcla del judaísmo con los 5 libros del Pentateuco y la idolatría. Y al mismo tiempo ellos adoraban a Dios, pero al Dios verdadero, porque eran descendientes de Abraham y sabían que Dios era que había llamado a Abraham. Pero al mismo tiempo eran idólatras. Tenían una mezcla del judaísmo y la idolatría. Esa razón hace que los judíos no quieran saber de los samaritanos, porque se habían mezclado y por la práctica y porque habían instituido un sacerdocio para adorar en el monte Gerizim, en Samaria. Entonces, ahí vino el rompimiento entre los judíos y los samaritanos. Pero Jesús sabía que al ellos ser samaritanos, al ellos estar en ese territorio y que también eran judíos, también eran descendientes de Abraham, y la promesa que se le dio a Abraham también lo alcanzaba a ellos. En que la simiente iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y esa simiente de Abraham era Cristo, dice Pablo. Así es. ¿Qué pasa? Jesús viene a romper con esto. Y es un conflicto donde se debe adorar. Pero el conflicto más grande que tiene la raza humana, ¿a quién se debe adorar? Ese es el conflicto más grande. Más allá de dónde, sino a quién. Y por eso vemos que cuántas religiones se inventan dioses. Y se inventan dioses para adorarlo. Muchísimos dioses se han inventado. Y a ese Dios se postran. Entonces que hay un salmo que es bastante jocoso, que dice que la gente los hombres cogen un árbol, lo tallan, lo cortan, lo tallan, le dan forma y luego se hincan, lo pasan por el fuego y luego se hincan y le dicen: tú eres mi Dios. Es algo irónico. Es algo irónico de algo que tú hiciste, tú lo estableces que ese es tu Dios. Pero eso es una necesidad del corazón del hombre. Adorar es una necesidad. ¿Cuántos sabían eso? Así es. Que está intrínsecamente ligado a la parte espiritual del hombre. Entonces Jesús quiere venir a decirle que la adoración no es en un lugar físico. Que la adoración es desde nuestro corazón a un Dios como Padre. ¿Por qué? Porque ellos nunca vieron a Dios como Padre, sino como Dios. Y tenían tanto respeto por ese Dios que al mismo tiempo eran extremistas. ¿Y cuál es la diferencia de adorar a un Dios como Padre? De que nosotros tenemos confianza en nuestro Padre. Tenemos cercanía con nuestro Padre. Amamos a nuestro Padre. Sabemos, y entonces quiere traerle de que Dios se revela como el Padre de los espíritus, de que Dios es nuestro Padre celestial y que debemos acercarnos a Él como nuestro Padre. Entonces, hay una confianza. Pero también en esta adoración, también se necesita un altar. Y ese altar es nuestro corazón. Por eso que una de las obras del Espíritu de Dios cuando venimos a Cristo es sanar nuestros corazones, vendar nuestras heridas para capacitar ese corazón como un altar donde el fuego siempre esté encendido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que ese fuego esté encendido y constantemente podamos adorar a Dios sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Hay veces que las situaciones apagan ese altar, pero Dios quiere que el altar siempre esté encendido. Y que ese altar siempre está encendido, siempre va a haber ese fuego de Dios ministrando a nuestro espíritu y nosotros poder adorar a todo momento y en todo tiempo en espíritu y en verdad. Esa adoración de espíritu y en verdad
no tiene que ver con nada externo, no tiene que ver con lo que esté pasando externamente. Esa adoración tiene que ver con lo que ha sucedido con nosotros en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Es entender lo que ha sucedido en la cruz por nosotros y para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, es una adoración genuina, es una adoración verdadera. Ahora bien, Jesús vino a revelar cómo se debe adorar. Y la mejor adoración está ligada al amor y está ligada a la obediencia. Por eso en Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Lo que él está estableciendo, que cuando tú amas, tú guardas los mandamientos. Y guarda los mandamientos en el sentido de que tú, en el poder del Espíritu, va a suceder una transformación en el cual nosotros comenzamos a obedecer a Dios por amor y no por miedo. Y hacemos las cosas de Dios porque amamos a Dios y no queremos hacer el mal para no ofender a ese Dios, a ese Padre Celestial que es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Dice que el Padre está buscando tales adoradores. Me llama la atención. Es decir, el pueblo salía a buscar a Dios para adorarlo y se iba a un monte. Porque ellos entendían que mientras más alto era el monte, más cerca estaban de Dios. Porque era un Dios que estaba tan lejos, tan lejos, tan lejos, que había que ir a un monte a buscarlo para estar cerca de él. Y entre más alta la montaña, yo entendía que era mejor la adoración. Entonces, hay quien entiende que mientras más grande es el templo, mientras mejor es la música, mientras mejor es todo lo que se ve, el humo, el fuego que ponen artificial, que apaguen las músicas, que apaguen las luces, entienden que eso es lo que motiva la adoración. Mire, querido hermano, lo que verdaderamente motiva la adoración en espíritu y en verdad es saber lo que ha sucedido con nosotros. Es saber dónde estábamos nosotros y dónde estamos hoy. Eso es lo que verdaderamente debe una motivación. Yo no estoy en contra de eso, de que hagan todo lo que quieran hacer, toda esa parafernalia. No, yo no estoy en contra de eso. Gloria a Dios. Pero eso no es lo que verdaderamente, porque eso es lo sensorial. Y la adoración no está ligada a lo sensorial, no está ligada a lo que tú sientes, sino a lo que tú sabes. El tú saber que éramos enemigos de Dios. El saber que nacimos condenados. El saber que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y saber que siendo enemigos, Dios nos reconcilió. Y saber que si ya estamos reconciliados, ¿cuánto más estaremos salvos de la ira? Por medio de la vida de Cristo. Es una razón para constantemente nosotros tener una alabanza, una adoración de Dios verdadero. Si el saber eso, el tú saberlo. Porque hay muchos que adoran por lo sensorial, por lo que sienten. Y la adoración en espíritu y en verdad no tiene que ver con música. No tiene que ver con ritmo. Tiene que ver con una actitud de un corazón agradecido por la obra de Cristo en la cruz, por la obra de Cristo en nosotros. Así es. Hay gente que adoran o creen que adoran, pero si tú le apagas la música se acabó todo. Eso no es en espíritu y en verdad. Porque la adoración en espíritu y en verdad tiene una característica que no la inicia tú. La inicia el Espíritu de Dios. Y le dice el Espíritu en ti. Y tú respondes a esa motivación del Espíritu. Y tú comienzas a fluir porque el Espíritu se está moviendo en nosotros. Entonces, esa es la adoración. Porque no vemos la diferencia de un pueblo que buscaba a Dios para adorarle y un padre que busca a sus hijos para que le adoren. No es lo mismo, no es igual. Es completamente diferente. Es una revelación de un Dios que es verdaderamente bueno. Porque ellos estaban buscando a un Dios que lo librara, a un Dios que le guardara, a un Dios que le salvara. Y Jesús viene a decirle, ese Dios que usted está buscando, ese Dios ahora se le ha revelado y es Él que anda detrás de ustedes. Es Él que le está buscando a ustedes. La revelación de Cristo es mostrando a un Dios que anda buscando al pecador para que venga al arrepentimiento, para que sea salvo. Es completamente diferente. Ahora bien, ¿por qué la adoración en espíritu y en verdad está ligada íntimamente a lo que hace el Espíritu? Porque la primera obra que hace el Espíritu en nosotros, dentro de lo espiritual, cuando nos convence de pecado,
de justicia y de juicio es libertar nuestro espíritu, para que haya libertad en el espíritu. Porque un esclavo no puede adorar. Para que la gente adore tiene que ser libre en el espíritu. Y verdaderamente, al que elijo libertad, verdaderamente seréis libres. ¿Por qué? Porque Jesús vino a libertarnos de la esclavitud, para que verdaderamente podamos adorar. ¿Y por qué yo digo que hay que ser libre? Porque 2 de Corintios dice 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, que Dios sabe que para poder adorarle en espíritu y en verdad, debe haber libertad en el espíritu. Pero también dice Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Vamos nuevamente a la libertad. Es decir, que la verdad es lo que te va a hacer libre. Esa verdad es Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Jesús se le presenta a esta mujer en el texto como que él tiene el don de Dios. Cuando él le dice, si tú supieras quién soy yo, me pediría agua a mí. Si tú supieras el don que yo tengo, me pediría agua a mí. Y el don que Jesús le está demostrando ayer es que él tenía el don de la salvación. El don de poder salvarla. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesús vino a presentarle la salvación a esta mujer. Para que ella pudiera adorar. Porque ella era religiosa. Y ella iba todos los sábados al monte Gerizim a adorar. Pero de domingo a viernes, Gerizim, ese es el monte, llamaba el monte. De domingo a viernes, la mujer vivía una vida como que Dios no existía. Y al punto que en la conversación, Jesús le dice, búscame a tu marido. Y él dice, yo no tengo marido. Y Jesús le es claro y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos ha tenido, más el que tiene no es tuyo. Es decir, que ella estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Entonces, ¿qué sucede? Jesús quiere provocarla a que ella relacionara la vida de los sábados que ella tenía con la vida de los demás días. Tú los sábados eres bastante religiosa y adora perfectamente bien los sábados. Pero ¿y después? ¿Y los demás días? Por eso que la adoración en espíritu y en verdad no es una obra de un día. Es una obra 24/7 mientras vida nos quede. Y porque ahí es que Jesús era confrontador, pero al mismo tiempo provocador, porque así como dice María, y esa vida que tú llevas, ¿tú crees que esa es la vida que en verdad da la salvación? ¿Tú crees que en verdad tú conoces a Dios viviendo esa vida? Y esa es una pregunta que nosotros todos debemos hacernos. Si la vida que nosotros estamos manifestando es la vida de alguien que conoce a Dios, y si la vida que estamos llevando es verdaderamente la vida de un adorador en espíritu y en verdad. Es decir, adorar desde una manera de un Dios que está lejano y un Dios que está afuera es fácil. Es fácil, pero adorar en espíritu y en verdad es desde lo más íntimo de tu ser. Adorar en espíritu y en verdad tiene que ver que el Espíritu de Dios se te metió por dentro y está haciendo una obra en nosotros. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Sí, que no es la cuestión de un día, no es cuestión de que es en la iglesia. Nosotros venimos aquí a adorar, gloria a Dios, porque es un momento placentero. Pero fuera de aquí debe haber la misma intensidad y la misma manera de adorar que fuera de aquí, que aquí mismo. Es decir, tenemos en espíritu y en verdad se adora no solamente en el templo, sino también en la casa, en el trabajo, en el carro, bañándote. Se adora constantemente porque es una actitud del corazón y es algo espiritual. Uno de los grandes problemas era que los judíos habían ligado la adoración al templo y fuera del templo no adoraban. Es tan tal que cuando ellos estaban en cautiverio, ellos oraban en dirección al templo, buscaban dónde estaba el templo y en dirección a ese templo oraban. ¿Por qué? Porque estaban fuera del templo. Y la adoración a ellos estaba ligada íntimamente al templo físico. Por eso que usted ve el Salmo 42, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así
Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Exactamente. Ese Salmo 42, ese el salmista estaba en cautiverio, estaba lejos de Jerusalén. Y la crisis que él tenía era porque había llegado la Pascua y no podían adorar en el templo. La crisis era porque no podían orar en el templo porque estaban lejos del templo. Pero Jesús vino a romper con todo esto porque nuestra adoración no está ligada a un templo físico, está ligada a su espíritu y a su verdad. Verdaderamente adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con conocer la verdad de Dios en Cristo, la verdad que Dios ha revelado. Hoy entonces podemos ver que nosotros hoy podemos adorar también fuera del templo. Por eso es que tenemos que ver, cuando nos acercamos a la Biblia, entender en el contexto que se dijo el texto. Porque cuando ahora vemos el Salmo 42, lo vemos con otra cosmovisión. El hombre está en crisis, el salmista está en crisis, porque no podía adorar en un templo. Pero bendito sea Dios en Cristo, que ahora nosotros somos el templo. Hoy podemos adorar sin importar el lugar, sin importar en un lugar físico. Porque la adoración verdadera, en espíritu y en verdad, tiene que ver con un corazón circuncidado por el Espíritu de Dios. Donde el Espíritu de Dios ha venido a sanar nuestros corazones, ha venido a libertar nuestro espíritu para hacer morada de Dios en el espíritu. Entonces, y en el corazón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, Cristo viene a hacer una habitación en nuestros corazones. Ahora bien, hay una parte importante en esta que tiene que ver con esa adoración. Tiene que ver con que Dios viene a sanar el corazón y ese altar siempre esté encendido. Es para que haya una adoración correcta. Una adoración correcta y una adoración al Dios verdadero. ¿Qué sucede? Pablo establece varios tipos de condenación. Y hay una condenación que Pablo se llama la condenación por conducta e impiedad, que es una manifestación de lo que tenemos dentro. Y Pablo establece que no adorar a Dios es una condenación. No adorarlo correctamente es una condenación. Y Pablo dice de esta manera. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Pablo está diciendo que hay una condenación, que Dios lo va a condenar, porque Dios les reveló quién era. Y se lo reveló por su eterno poder como creador. Que ellos tenían la manera de saber de que Dios existía. Porque Dios le mostró que Él existía por medio de la creación. Y ellos, viendo la creación, honraron lo creado en vez de Dios, en vez del creador. Y por eso Dios lo entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Porque hay una consecuencia en no adorar al Dios verdadero. En no adorar correctamente al que merece la adoración. Al que es digno de alabanza, de gloria y honra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una condenación para aquel que no adore a Jesucristo. Será entregado a pasiones vergonzosas. Van a deshonrar su cuerpo. Van a vivir una vida de vergüenza en vergüenza. De oscuridad en oscuridad. De tiniebla en tiniebla. ¿Por qué la consecuencia? Porque no adoraron al que es digno de adoración. Nos damos cuenta que la adoración tiene un significado importantísimo para Dios. Si no podemos pasar por alto el no adorar correctamente. Jesús dice, ustedes adoran lo que no conocen.
De adoración sabemos los judíos, porque la salvación viene por los judíos. Y en ese momento venía por los judíos, porque a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero ya no vienen por los judíos, vienen ahora por Jesucristo, por la iglesia. Es decir, en el contexto que Jesús le está hablando, en ese momento, el Mesías vino a los judíos, pero ya vino Jesucristo y es al mundo entero. Entonces ya no solamente a los judíos, por eso yo no tengo que hacerme judío para ser salvo. Entonces, ¿qué sucede? Eso se llama, en el contexto bíblico, el no adorar a Jesucristo se llama injusticia e impiedad. Dios lo que te considera cuando tú no adoras a Jesucristo como un injusto y también como una persona impío. Injusticia e impiedad. Impiedad es que no tiene amor por las cosas sagradas de Dios. ¿Qué sucede? La adoración es una manifestación de agradecimiento a Dios. Entonces, no darle gloria a Dios por lo que ha hecho también tiene una consecuencia. Existen lo que se llaman los dos sacrificios de Cristo. Jesús hizo dos sacrificios y lo voy a explicar. Filipenses 2:5 dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Este es el primer sacrificio, hacerse hombre, un Dios que se hizo hombre. Él se despojó de su deidad, se sacrificó, un Dios que se limitó. Ese es un sacrificio. ¿Quién siendo Dios se atreve a degradarse, a hacer algo? Porque se degradó en términos, porque en realidad dejó de ser, lo único que Jesús hizo como Dios fue perdonar pecado, pero todo lo hizo como hombre, con el poder del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que se llama el sacrificio primario, que fue el sacrificio de despojarse de su deidad, de dejar de ser Dios en cierto sentido para comportarse como un hombre, como uno de nosotros, para hoy poder identificarse con la raza humana. Si Jesús nunca se hubiese hecho hombre, solamente hubiese conocido la parte espiritual del hombre, pero no la parte humana, porque para él conocer la parte humana tenía que hacerse humano. Por eso dice que Jesús se cansó. Entonces Jesús sabe cuando estamos cansados. Dice también que lloró. Jesús sabe cuando lloramos. Llegó un momento donde tenía que ir a la cruz un día antes y estuvo en crisis. Es decir, que Él sabe cómo nosotros pasamos cuando estamos en crisis. Entonces, Él fue tentado y en todo para conocer la tentación, para saber lo que es la tentación. Y aunque fue tentado en todo, en nada pecó. Entonces hoy, esa es la razón que Jesús puede ser un perfecto mediador entre Dios y los hombres. Porque Él sabe las cosas de los hombres, pero también sabe las cosas de Dios. Alguien que no sepa las cosas de los hombres no puede mediar entre Dios y los hombres. Él sabe nuestras debilidades. Y al conocer nuestras debilidades, viene a nosotros para fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Ese es un Dios extraordinariamente maravilloso. Amén, así es. Que se identifica con la raza humana, que se identifica con el que tiene situaciones, que se identifica con el que tiene proceso, al punto que dice que aprendió la obediencia por medio de los sufrimientos de la muerte. En términos humanos, Jesús tuvo que aprender la obediencia en términos humanos, porque en términos espirituales siempre fue obediente, pero en términos humanos tenía que aprender la obediencia, porque de la raza que él venía, en términos humanos, era una raza desobediente. Entonces él tenía que aprender la obediencia por medio de los dolores de la muerte. No hay manera, cuando se entiende el maravilloso evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, de no adorar y glorificar al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay manera. No hay manera quien lo haya entendido que no le adore. El que no adora a Jesucristo porque no ha conocido el evangelio. Porque cuando adoramos, cuando lo conocemos, sabemos. Entonces vemos el primer sacrificio, que fue hacerse hombre. El segundo sacrificio dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre.
El segundo sacrificio es el sacrificio de la cruz. Y es el sacrificio que hace por nosotros. Entonces, ¿qué sucede? El apóstol Pablo dice que haya este mismo sentir. Cuando dice que haya este mismo sentir, no está hablando de sentimiento, sino de pensamiento. En otra traducción dice, haya este mismo pensamiento que tuvo en Jesús, que si se despojó a sí mismo, sí. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en la circuncisión, que nos hace la circuncisión para que cambie nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar tiene que cambiar conforme a la adoración. Y es de adorar al Dios verdadero y de la manera que Él establece que se le adore. Y la manera que Él quiere que le adore es en el Espíritu y en verdad. Esa adoración es una adoración por amor, es una adoración de gratitud. ¿Qué sucede? Yo dije ahorita que el que no al que ha entendido el Evangelio adora verdaderamente al Dios verdadero, pero tiene que haber esa libertad y es viendo a Jesús como Señor. Pero Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que nadie puede llamar a Jesús en términos espirituales si no ha nacido de nuevo. Porque algo espiritual, de verlo como Señor, de verlo que Él tiene autoridad sobre nosotros, de ver su señorío. Ahora bien, había una necesidad en Samaria y era la mujer samaritana, tenía la necesidad. Y cuando esta mujer se encuentra con Jesús, la vida le cambió. La vida le cambió porque en esos momentos sucedieron cosas en términos espirituales en ella. Y a ella se le aclaró el entendimiento. Se le aclaró el entendimiento porque ella estaba esperando el Mesías. Ella estaba esperando el Maestro. En la conversación ella entiende que lo que ella estaba haciendo no era correcto, que necesitaba a alguien que le enseñara. Y por eso dice, cuando venga el Mesías nos enseñará todas estas cosas. ¿Se dan cuenta que Jesús te desvía de su trayectoria para pasar por este lugar, para encontrarse con esa mujer? Dios es universal y al mismo tiempo es particular. Pero hasta que la gente no reconozca que necesitan a Dios, Dios no va a hacer una obra en ellos. Usted tiene que reconocer que necesita de Dios. Que hay una necesidad. Esta mujer tenía una necesidad. Aún en su condición pecaminosa tenía una necesidad, y la del Mesías. Y aún en su condición que estaba viviendo, sabía que el Mesías que le iba a enseñar cómo adorar. Que la dimensión del Mesías en la salvación también incluía cómo llevarla a adorar al Dios verdadero. Entonces, ¿qué sucede? Hay una parte que me llama la atención que dice que esta mujer dejó el cántaro. Eso tiene un simbolismo. En aquellos tiempos los cántaros se usaban para echar agua y aceite. Y ella dejó el cántaro con el que ella fue a buscar agua. Y comenzó a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero ¿por qué ella deja el cántaro? Porque en ese momento ella se convirtió en el cántaro de Dios, donde Dios iba a tener su espíritu, su aceite y su agua. Dejó atrás la vieja mujer. Dejó atrás la vieja vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios cuando viene a habitar en nosotros. Que dejemos atrás la vieja vida. Eso que nos pesa, esa carga pesada, la dejamos atrás. La carrera cristiana se debe correr, no con cosas que te pesen. Debe ser liviana. Por eso Pablo dice, establece que la vida cristiana es como una carrera en un maratón. Y establece que lo que corren liviano. Todo aquel que ha corrido sabe que el que va a correr un maratón busca un pantalón corto, unos tenis cómodos y una buena franela. ¿Por qué? Porque no puede correr con cosas que te pesen en términos físicos. Entonces, porque esa carrera no es de velocidad, es de resistencia. Y lo que van a resistir son los que estén más livianos. Los que están más livianos son los que van a resistir. En términos espiritual, es así. Porque él hace el contraste para que entendamos lo espiritual
desde el mundo físico podamos entender lo espiritual. Entonces hay cosas que nosotros llegamos aquí en esta carrera. Quizá aquí hay gente que iniciaron la carrera hace 20 años. Hay otros que le iniciaron 15. Hay otro 8, hay otro 1, hay otro 2. Pero todos ya estamos en el mismo maratón, estamos en la misma carrera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que en esa carrera hay cosas que yo tengo que irme quitando y dejarla fuera. ¿Por qué? Porque si sigo corriendo con eso me va a hacer peso. Y cuando me haga peso voy a estar cansado. Y fácilmente no termino la carrera. Así es. Entonces, ¿cuántas cosas hay en nosotros que nosotros tenemos que ir en medio de la carrera y ir diciendo, esto no me sirve para la carrera? Y sigo, esto no me sirve para la carrera. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que no nos sirven para esta carrera cristiana? Muchas. Bien dicho, Junior. Eso no te reveló carne ni sangre. Muchas. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Y es todo. Todo lo que estamos aquí, todos tenemos cosas que para esta carrera tenemos que irnos quitando. ¿Cuánto al cántaro? ¿Cuánto canta? Estamos lejos del cántaro. Y se fue a hablar de Cristo. Pero el problema es que yo puedo hablar de Cristo, pero al mismo tiempo cuando yo hable de Cristo, que el que me escuche lo que yo le estoy diciendo, mi comportamiento de testimonio que lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque hay gente que pueden hablar de Cristo, pero su vida no demuestra que ellos han cambiado. Y hablan de Cristo, y gloria a Dios porque hablan de Cristo, pero cuando la gente lo ve, pero ¿cómo tú me hablas de un Cristo que cambia si no te ha cambiado a ti? Entonces yo puedo hablar de un Cristo que cambia cuando el Espíritu testifique de que Él está haciendo una obra en mí. Y para eso, la exhortación en el día de hoy, que nosotros analicemos individualmente qué hay en esta carrera que no está haciendo peso. Piénsalo por un segundo. Y después de identificar eso que nos está haciendo peso, es despojarnos y comenzar a caminar la carrera más liviano. Porque mientras más livianos estamos más en capacidad de resistir. El Espíritu de Dios ha venido a circuncidarnos para que adoremos al Dios verdadero, pero al mismo tiempo, cuando adoramos al Dios verdadero, podemos permanecer en la verdad y en el Dios verdadero. Y al permanecer en Él, estaremos firmes hasta el día que Él venga o nosotros nos vayamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Y esa es la invitación, que estemos firmes en su palabra, en su verdad y adorando al Dios verdadero porque Él ha hecho una obra en nosotros en la circuncisión del corazón. La palabra del Señor está bendecida. Amén.